«Abre la ventana rápido», ordenó un hombre con voz ronca y autoritaria, rompiendo el silencio de la noche y el cristal insonorizado. Los cegadores faros traseros iluminaron el retrovisor, haciendo que la mujer entrecerrara los ojos. «¿Qué hice mal, agente?». Su voz era tranquila, aunque se notaba un dejo de tensión. Miró el reloj del salpicadero. 22:32. Había sido un día largo y agotador. ¿Sabe lo que hizo? Salga del coche. Manos en la cabeza. La voz del hombre se volvió más áspera. La mujer respiró hondo, intentando mantener la compostura. No entiendo a qué se refiere. No hice nada. Sabía que discutir con la policía a esas horas en una calle desierta no era buena idea, pero tampoco podía aceptar lo absurdo de la situación. La puerta del coche se abrió de golpe. Déjeme ver. Hubo un momento de incómodo silencio, luego una rápida búsqueda y un crujido. Vaya, mira lo que tenemos aquí. Esto no pinta bien, amigo. La voz del hombre tenía ahora un tono de maliciosa arrogancia. Eso no era mío. Me tendiste una trampa. La voz de la mujer finalmente se quebró, su pánico y su ira incontenibles. Se dio cuenta de que estaba en una situación extremadamente peligrosa. «Cállate, no hagas tonterías. ¿A quién llamas?» «A tus camaradas», rugió el hombre acercándose con pasos pesados. Solo estaba cogiendo el móvil. Tartamudeó, mientras su mano buscaba inconscientemente el bolsillo del chaleco donde lo guardaba. ¡Bang! Una explosión seca rasgó la noche. Luego un silencio sepulcral, seguido de un fuerte jadeo. «¡Dios mío!». La voz del hombre temblaba, mezclada con un miedo indescriptible. ¿Quién era la mujer del coche de lujo que acababa de sufrir tal brutalidad y un cruel disparo? ¿Por qué la habían detenido en mitad de la noche, en una calle desierta? ¿Qué encontró realmente el policía? ¿O fue todo un montaje? ¿Y ese disparo? ¿Qué le ocurrió? ¿Fue un terrible malentendido, un accidente, o la culminación de un acto deliberado de crueldad, un flagrante abuso de poder? ¿Qué verdad se esconde tras esos momentos aterradores? Sigue leyendo para descubrirlo. La cruda verdad tras estos momentos aterradores y el arduo pero también gratificante camino hacia la justicia. Aisha Hayes, de 38 años, es una mujer afroamericana de mirada penetrante y carácter decidido. No solo es bella, sino que también posee una mente aguda y un espíritu indomable, forjados por años de trabajo en un entorno exigente y de alta presión. Aisha es fiscal federal adjunta, o como se la conoce en el sector, un puesto de gran prestigio e influencia en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de New Haven. New Haven, una metrópolis grande y dinámica, es un crisol de culturas y razas, pero también un lugar donde las tensiones sociales y la desigualdad están latentes. La trayectoria profesional de Aisha ha abarcado casos complejos: corrupción de alto nivel, sofisticadas redes del crimen organizado y, sobre todo, casos complejos de derechos civiles donde la justicia suele ser frágil y vulnerable. En el ámbito jurídico y en la sociedad, Aisha es reconocida por su integridad casi absoluta, su imparcialidad y su tolerancia cero ante cualquier tipo de delito. Cree en el sistema legal al que sirve, pero también es lo suficientemente realista como para reconocer las deficiencias y las posibles injusticias que pueden acechar en cada rincón del mismo, a veces incluso por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley. La vida personal de Aisha es bastante sencilla. Es soltera y dedica casi todo su tiempo y energía al trabajo. Su cómodo apartamento en el centro de la ciudad es un oasis de paz tras jornadas laborales estresantes. Su nuevo Lexus, ES350 plateado, reluciente y lujoso, es el resultado de muchos años de esfuerzo incansable. Un pequeño símbolo del éxito que ha alcanzado por mérito propio. No era solo un medio de transporte, sino también una afirmación silenciosa de su estatus y capacidad. Esa noche, jueves 12 de septiembre de 2024, Aisha salió de la oficina bastante tarde.
Acababa de terminar una larga reunión con sus colegas, preparándose para un juicio importante la semana siguiente. El caso involucraba a un policía acusado de usar fuerza excesiva contra un sospechoso negro, un tema delicado y controvertido. Vestía un traje de negocios negro, impecablemente confeccionado, que irradiaba profesionalismo y autoridad. Llevaba el cabello recogido en un moño. Aunque cansada, seguía analizando los detalles del caso que se avecinaba. La ciudad de New Haven de noche tiene su encanto, pero también su lado oscuro. El Departamento de Policía de New Haven, NPD, se ha visto envuelto en algunos escándalos con acusaciones de discriminación y abuso de poder, pero nada tan grave como para sacudir sus cimientos. Muchas personas aún confían en las fuerzas del orden, mientras que otras, especialmente las comunidades minoritarias, se mantienen cautelosas y a veces temerosas. Aisha conducía por la avenida Washington, una vía principal pero generalmente tranquila, alrededor de las 10:30 p.m. Atravesaba una zona con una tasa de criminalidad ligeramente superior a la media de la ciudad, pero que aún se consideraba segura. Sonaba jazz suave en el sistema de audio del Lexus, ayudándola a relajarse. Solo quería llegar a casa, hundirse en el cómodo sillón y dejar el trabajo para mañana por la mañana. De repente, las inconfundibles luces rojas y azules de un coche patrulla parpadearon en su retrovisor, seguidas de una breve sirena que se detuvo. Un Ford Police Interceptor, el coche patrulla estándar del Departamento de Policía de Nagpur, se acercaba por detrás. Aisha sintió un ligero escalofrío, una reacción natural. Aunque sabía que no había hecho nada malo, redujo la velocidad con calma, puso el intermitente y se detuvo lentamente a un lado de la carretera, tal como le indicaron. 2 policías salieron del coche patrulla. El mayor, que parecía ser el oficial al mando, se dirigió rápidamente hacia la puerta del conductor del coche de Aisha. Se trataba del agente Mark Miller, de unos 45 años, blanco, con 15 años de servicio en la policía. Miller era un hombre corpulento, de tez rojiza y mirada fija. En el departamento tenía fama de ser irascible, quisquilloso y de albergar un profundo y manifiesto prejuicio contra las personas de color, especialmente contra aquellas que consideraba ricas o que desafiaban su autoridad. El ánimo de Miller había empeorado esa noche tras una discusión con su esposa antes de ir a trabajar. Buscaba a alguien con quien desahogar su ira, o al menos con quien reafirmar su autoridad. Miller iba acompañado del agente Kevin Ramírez, un joven latino que llevaba poco más de un año en el cuerpo. Ramírez tenía un aspecto más amable, y a menudo parecía algo intimidado por la presencia dominante de Miller. Caminaba más despacio, mirando a su alrededor, siguiendo su entrenamiento. Miller golpeó con fuerza la ventanilla del coche de Aisha. «Abre la ventanilla», ordenó con voz poco amable. Aisha bajó la ventanilla, intentando mantener la calma y ser educada. «Buenas noches, agente. ¿Qué ocurre?» Miller miró fijamente a Aisha, y luego echó un vistazo al lujoso interior del Lexus. «Los papeles del coche y la licencia», dijo secamente. Aisha sacó la cartera y la caja de la documentación del coche de la guantera, y se las entregó lentamente a Miller. Notó que la mirada de Miller la recorría de arriba a abajo. Primero el traje, luego el reloj en su muñeca y después el coche. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «Conduces de forma un poco errática, ¿lo sabes?», dijo Miller con tono insinuante. En realidad, Aisha había estado conduciendo con total normalidad, respetando todas las normas de tráfico. Era claramente una excusa. Miller le había dicho a Ramírez, cuando decidió detener a Aisha, que el Lexus le parecía sospechoso y que no parecía pertenecer a esa zona a esas horas. «Agente, estoy segura de que conduje con mucho cuidado», respondió Aisha, manteniendo la calma. Miller hojeó los papeles y luego alumbró con su linterna la parte trasera del coche de Aisha. «Su luz trasera derecha está tenue. Eso podría ser una infracción grave». Era una infracción menor, si es que existía, y desde luego no era motivo para detenerla en plena noche.
Aisha empezó a presentir que algo andaba mal. La actitud de Miller era inusualmente agresiva e inquisitiva. «Lo haré revisar de nuevo mañana por la mañana, agente». Miller soltó una risita. «Ya sabes, estas pequeñas infracciones pueden resultar en multas de cientos de dólares o incluso en una inspección completa. Lleva tiempo». Pero quizá, bajó la voz, acercándose a la ventanilla, podamos agilizarlo aquí. Una donación al Fondo de Bienestar de la Policía, unos $500, y listo. Haz como si nada hubiera pasado. Aisha se quedó atónita. No podía creer lo que oía. Un agente de policía le estaba exigiendo un soborno descaradamente. La ira empezó a crecer en ella, pero su experiencia como fiscal le decía que debía ser cautelosa. «Agente», dijo Aisha, con la voz ahora algo más fría. «Creo que mi vehículo cumple con todos los requisitos. No he hecho nada malo y no pagaré dinero sin un recibo oficial y una razón válida. Si cree que estoy infringiendo alguna norma, por favor, hágamelo saber». La rotunda negativa de Aisha y su actitud segura y desinhibida fueron como una bofetada para Miller. Nunca esperó que una mujer negra que conducía un coche de lujo se comportara así, sobre todo delante de Ramírez, el nuevo recluta. El orgullo herido de Miller, unido a sus prejuicios raciales arraigados, hizo que su ira estallara. Sintió que su autoridad estaba siendo cuestionada. «¡Salgan del coche!», rugió Miller con voz amenazante. «Tenemos que echar un vistazo más de cerca». Aisha sabía que la situación empeoraba, pero también conocía sus derechos. Abrió lentamente la puerta del coche y salió, erguida frente a Miller. La tensión era palpable. Ramírez permanecía a unos pasos de distancia, algo confundida por el repentino cambio de actitud de Miller. «Miller, quédate ahí», ordenó Miller. Y rápidamente se dirigió a la puerta del copiloto del Lexus. La abrió, fingiendo mirar a su alrededor, rebuscando algo. Aisha se quedó inmóvil, con el corazón palpitando, intentando seguir cada uno de sus movimientos. En una fracción de segundo tan fugaz que apenas la registró, Miller metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un pequeño paquete envuelto en celofán y lo colocó discretamente en el hueco entre el asiento del copiloto y la consola central. Todo sucedió en un instante, oculto por su corpulenta figura. Miller retrocedió un paso, con la evidencia en la mano. «Vaya, mira lo que tenemos aquí», dijo, mostrando un pequeño paquete con un polvo blanco. «No solo estás infringiendo las normas de tráfico, muchacha. Estás en un gran lío. Tráfico de drogas, ¿eh?» Aisha sintió que la sangre le subía a la cabeza. La conmoción y la rabia la hicieron temblar. «No era mío». «Tú lo pusiste ahí. ¡Debí hacerlo!», gritó ella, con la voz quebrada por la ira. ¿Cómo podía un agente de la ley ser tan despreciable? «¡Cállate! ¡No me hagas esto!», gritó Miller, con una satisfacción evidente en la voz. Tenía pruebas para controlar a Aisha y vengarse del insulto que había sentido. Aisha, aterrada y furiosa, intentaba aferrarse a su último resquicio de cordura. Sabía que tenía que hacer una llamada. Llamar a su abogado. Llamar a sus compañeros de trabajo. Llamar a cualquiera que pudiera ayudarla a escapar de aquella pesadilla. «Necesito hacer una llamada», dijo, intentando que su voz no le temblara. Lentamente, muy lentamente, buscó en el bolsillo interior de su chaqueta de traje, donde solía guardar su iPhone. Quería que sus acciones fueran claras y sin malentendidos. Pero Miller, furioso y deseoso de silenciar a Aisha de inmediato, de terminar rápidamente con su captura, no le dio esa oportunidad. Vio que la mano de Aisha se movía y gritó una mentira descarada para justificar el brutal acto que se avecinaba. «Tiene un arma. No te muevas». Antes de que Aisha pudiera reaccionar, antes de que pudiera sacar el teléfono del bolsillo, antes de que pudiera decir una palabra más, Miller sacó la pistola Glock que llevaba en la cadera. ¡Bang! El disparo resonó, seco y ominoso, rasgando el falso silencio de la noche en la avenida Washington.
Aisha sintió un dolor agudo y punzante en la parte baja del abdomen, del lado izquierdo. Cayó de rodillas, golpeándose las rodillas contra el pavimento frío. Una sensación de entumecimiento se extendió rápidamente. Luego, el dolor la atravesó como una puñalada. La sangre comenzó a empapar la camisa blanca que llevaba debajo del traje negro, formando un reguero oscuro. Bajó la mirada, incrédula ante lo que sucedía. Los disparos resonaron como bombas, rompiendo el silencio. El joven oficial Kevin Ramírez se quedó paralizado, con el rostro pálido de horror. No podía creer lo que acababa de presenciar. Todo había ocurrido tan rápido, con tanta brutalidad. Miller sintió un instante de perversa satisfacción, la sensación de haberle dado una lección a aquel arrogante negro. Pero entonces, al ver caer a Aisha, sangrando profusamente, la gravedad de la situación lo golpeó como un mazazo. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, que se había extralimitado. Esto ya no era una cuestión de alardear o ganar dinero. Era un caso de dispararle a una civil desarmada. Miller tartamudeó, con la pistola en la mano, que empezó a temblar. Miró a Aisha, luego a Ramírez con ojos llenos de pánico. «Ella intentó atacarme», dijo, intentando calmarse, tratando de inventar una historia creíble. Pero Ramírez lo vio todo. Vio claramente que Aisha solo iba por el teléfono. No había ningún arma. Miller pulsó rápidamente el botón de la radio. Su voz: «Agente Miller al habla. Tiroteo con participación policial en la avenida Washington, cerca de la intersección con la calle Elm. Sospechosa, mujer de raza negra, con comportamiento amenazante, herida de bala. Solicito refuerzos y ambulancia de inmediato». Mientras esperaba, Miller, con un atisbo de razón, le dijo que necesitaba averiguar más sobre la víctima y se acercó al bolso de Aisha, que aún estaba en el asiento del copiloto del Lexus. Lo rebuscó bruscamente, con la esperanza de encontrar algo que respaldara su teoría sobre el peligroso sospechoso. Sacó una cartera negra de cuero de la marca Coach. Miller abrió la cartera. Dentro, junto a algo de efectivo y unas cuantas tarjetas de crédito, había una licencia de conducir a nombre de Aisha Hayes, con una dirección en el centro. Pero entonces los dedos temblorosos de Miller tocaron otra tarjeta, con más fuerza, en un compartimento aparte. La sacó. Bajo la tenue luz de la calle y la linterna de Ramírez, las palabras de la tarjeta se veían con claridad. Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Sur de New Haven. Aisha Hayes. Adjunto había un retrato de Aisha, seria y profesional. El rostro de Miller pasó de estar rojo de ira a ponerse blanco como la nieve. Un sudor frío le perló la frente y la espalda. El arma en su mano le pesaba. No puede ser», tartamudeó, con la voz cargada de absoluto horror. «Fiscal federal». Ramírez, que estaba cerca, también oyó las palabras de Miller. Dio un paso al frente y miró por encima del hombro de Miller la tarjeta. Los jóvenes ojos de Ramírez se abrieron de par en par, llenos de pánico y desesperación. No solo habían disparado a un civil, habían disparado a un fiscal federal, una figura de alto rango en el sistema judicial. La verdadera tragedia se había desatado. Miller no solo había arruinado la vida de Aisha, sino también la suya, arrastrando a Ramírez al mismo atolladero. Minutos después, las sirenas de la policía y las ambulancias comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose cada vez más. Varias patrullas de la policía llegaron rápidamente, con sus luces rojas y azules intermitentes, convirtiendo la tranquila calle en una escena caótica. Aisha, consciente pero muy débil, recibió primeros auxilios por parte de los paramédicos y fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital Central de New Haven. Su estado se consideró crítico. Al enterarse de que la víctima era fiscal federal, los altos mandos del Departamento de Policía de New Haven, presentes en el lugar, palidecieron. La información se comunicó con urgencia a sus superiores. El Buró Federal de Investigación, FBI,
fue notificado de inmediato, ya que cualquier ataque contra un funcionario federal cae bajo su jurisdicción. Agentes del FBI de la oficina de campo de New Haven fueron enviados inmediatamente. La noticia se extendió rápidamente, como la pólvora. Al principio, solo eran rumores internos. Luego, llegó a oídos de los reporteros nocturnos. Una mujer había recibido un disparo de la policía durante un control de tráfico nocturno. Luego, más detalles. La víctima podría ser una figura pública. Y finalmente, la impactante verdad. La fiscal federal Aisha Hayes fue baleada y resultó gravemente herida por la policía de New Haven. Toda la ciudad de New Haven se estremeció. Aisha fue trasladada de urgencia a la sala de emergencias, con una hemorragia profusa. La bala le había penetrado el abdomen, causándole graves daños en sus órganos internos. Los mejores cirujanos del Hospital Central de New Haven lucharon durante horas para salvarle la vida. La primera cirugía duró casi 8 horas. Luego vinieron días en cuidados intensivos, conectada a máquinas de soporte vital. Posteriormente, se realizaron más cirugías para tratar las complicaciones y reparar los daños. La recuperación de Aisha fue un calvario de meses de dolor físico y emocional. Las heridas físicas sanarían, pero las cicatrices psicológicas, la traición de aquellos que debían proteger la justicia, la atormentarían para siempre. Mientras Aisha luchaba por su vida, una tormenta mediática y pública se desataba a las afueras del hospital. La noticia del tiroteo policial contra la fiscal federal Aisha Hayes ocupó las portadas de los periódicos y fue tema candente en la televisión y las redes sociales de todo Estados Unidos. El incidente conmocionó no solo a New Haven, sino a toda la nación, suscitando inquietantes interrogantes sobre el racismo, el abuso policial y la seguridad de los ciudadanos, incluso de quienes ostentan cargos de poder. Organizaciones de derechos civiles y activistas comunitarios, especialmente de la comunidad afroamericana, alzaron la voz. Realizaron protestas pacíficas frente al Departamento de Policía de New Haven y el Ayuntamiento, exigiendo una investigación transparente e imparcial y el castigo correspondiente para los responsables. La imagen de Aisha, una mujer negra exitosa, defensora de la justicia, ahora víctima del mismo sistema al que sirvió, despertó profunda indignación y compasión. El lema "Justicia para Aisha" se escuchaba por todas partes. Los medios de comunicación estaban en plena efervescencia. Los periodistas de investigación indagaron en el historial del agente Mark Miller, buscando cualquier indicio de irregularidades en su pasado. Entrevistaron a testigos, expertos legales e incluso a vecinos de la zona. La presión pública sobre el alcalde de New Haven, el consejo municipal y especialmente sobre el jefe de policía de New Haven fue en aumento. Se enfrentaron a repetidas preguntas sobre sus prácticas laborales, la formación de los agentes y la cultura interna del departamento. El FBI asumió oficialmente la investigación. Debido a la gravedad del caso y a la implicación de un funcionario federal, se le dio máxima prioridad. El agente Mark Miller fue suspendido de inmediato. Le confiscaron su arma y su placa, y él y el agente Kevin Ramírez fueron interrogados por separado durante horas por agentes del FBI. Miller se mostró inicialmente reacio. Se aferró a la historia inventada de que Aisha era narcotraficante. Ella se resistió al arresto y se comportó de manera amenazante, obligándolo a disparar en defensa propia. Intentó presentar a Aisha como una criminal peligrosa y asimismo como un valiente agente que cumplía con su deber. Creía que el escudo azul del silencio, la protección de sus compañeros policías, lo protegería. Sin embargo, los investigadores del FBI tienen experiencia. No se dejan influenciar fácilmente por declaraciones falsas. Comienzan a recopilar pruebas meticulosamente. Y entonces apareció el primer elemento inesperado. Un punto de inflexión crucial en la investigación. El testimonio del agente Kevin Ramírez. Inicialmente Ramírez estaba extremadamente asustado. Miller lo había amenazado. Presionado para guardar silencio y proteger a sus hermanos, la imagen de Aisha se desvaneció en un charco de sangre.
Las flagrantes mentiras de Miller y los remordimientos de conciencia lo atormentaban día y noche. Los agentes del FBI, con tacto y paciencia, facilitaron la confesión de Ramírez, garantizaron su seguridad e hicieron hincapié en la importancia de la cooperación. Finalmente, tras muchos días de lucha interna, Ramírez decidió que ya no podía encubrir el crimen. Contó toda la verdad. El intento deliberado de Miller de provocar una pelea con Aisha solo por ser una mujer negra que conducía un coche de lujo. Su clara intención de extorsionarla y el paquete de droga que Miller colocó a escondidas en el coche de Aisha después de que ella se negara. Y lo más importante, Aisha estaba desarmada. No hizo ningún gesto amenazante y solo pretendía sacar su teléfono móvil. El testimonio de Ramírez fue un golpe contundente a las mentiras de Miller. El segundo elemento sorpresa provino de la evidencia digital. La cámara del tablero del coche patrulla de Miller, aunque pudo haber ajustado deliberadamente el ángulo en momentos clave para ocultar sus acciones, captó gran parte del audio de la conversación entre él y Aisha. El tono arrogante de Miller, su ofrecimiento de sobornos, sus gritos y el tono inicialmente tranquilo y luego airado de Aisha quedaron registrados. Aún más importante, la cámara corporal del agente Ramírez captó imágenes clave. Si bien no es perfecta, la grabación muestra claramente que Aisha no tuvo un comportamiento agresivo ni amenazante. También muestra el momento en que Miller sacó su arma y disparó mientras Aisha metía la mano lentamente en su bolsillo. Los analistas de audio y video del FBI trabajaron sin descanso, reconstruyendo las pruebas pieza por pieza y esclareciendo los detalles. La escena del crimen y el auto de Aisha también aportaron pruebas importantes. No se encontraron huellas dactilares de Aisha en el paquete de droga que descubrió Miller. El análisis de la trayectoria de la bala y la ubicación del iPhone de Aisha demostraron que ella estaba en posición de sacar su teléfono, y no que se trató de un acto de agresión. El FBI también investigó exhaustivamente el historial laboral de Miller. Descubrieron varias quejas previas de ciudadanos sobre la actitud arrogante, el lenguaje discriminatorio y el comportamiento abusivo de Miller durante controles de tráfico. Sin embargo, estas quejas se habían tratado internamente de forma superficial, sin justificar un despido o una suspensión. El caso de Aisha fue la gota que colmó el vaso, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de un supuesto agente de la ley. En el hospital, tras superar su estado crítico e iniciar el arduo proceso de recuperación, Aisha Hayes demostró una resiliencia extraordinaria. El dolor físico aún la atormentaba, pero el dolor mental y el resentimiento eran aún mayores. Ella, una fiscal federal que había dedicado su juventud e inteligencia a proteger la justicia, se había convertido en víctima de brutalidad e injusticia en las mismas calles de su ciudad. Pero Aisha no se quebró. El fuego de la justicia que ardía en su interior no se extinguió, sino que se avivó con más fuerza. En cuanto su salud se lo permitió, Aisha colaboró estrechamente con los agentes del FBI. Con la memoria prodigiosa de una abogada y una serenidad increíble tras lo sucedido, ofreció un relato detallado, coherente y sumamente preciso de todo lo ocurrido aquella noche aterradora. Recordaba cada palabra, cada gesto, cada mirada que Miller le dirigió. Su experiencia como fiscal le enseñó la importancia del detalle, cómo recopilar y preservar pruebas. No era solo una víctima. Era una testigo clave y una luchadora que se preparaba para la batalla legal que se avecinaba. Todo ello basado en la abrumadora cantidad de pruebas reunidas, incluyendo el testimonio de Aisha, la confesión detallada del agente Ramírez, las grabaciones de la cámara del patrullero, las imágenes de la cámara corporal, el análisis forense y el problemático historial laboral de Miller. La Fiscalía Federal tomó la decisión de evitar cualquier conflicto de intereses. Dado que Aisha formaba parte de la oficina, el Departamento de Justicia asignó a un fiscal especial de otro distrito federal, reconocido por su firmeza y experiencia en casos de derechos civiles, para que se hiciera cargo del caso. Tras semanas de investigación y cuidadosa deliberación, el equipo del fiscal especial acusó formalmente a Mark Miller de una serie de cargos graves.
Los cargos incluyen agresión agravada con arma mortal, abuso de poder como funcionario público, infligir intencionalmente lesiones corporales graves, hacer declaraciones falsas a una agencia de investigación y, lo más importante, violar los derechos civiles de Aisha Hayes según la sección 232, título 18 del Código de los Estados Unidos, un delito federal con una pena muy severa. El anuncio del procesamiento de Mark Miller fue recibido con un apoyo público abrumador. Representó un importante avance en la búsqueda de justicia para Aisha. El juicio de Mark Miller, celebrado en el Tribunal Federal del Distrito Sur de New Haven, atrajo una gran atención no solo de la ciudad, sino de todo Estados Unidos. Los principales medios de comunicación enviaron reporteros para seguir de cerca cada acontecimiento. La sala del tribunal estaba repleta de gente, incluyendo familiares, amigos, colegas, activistas de derechos civiles y ciudadanos interesados en la justicia. La fiscalía, dirigida por un equipo de fiscales especiales con amplia experiencia, presentó las pruebas de manera lógica, coherente y convincente. Comenzaron con el emotivo, pero a la vez impactante y claro, testimonio de la propia Aisha Hayes, sentada en el estrado, con las cicatrices aún abiertas tanto física como mentalmente. Aisha relató el horror de aquella noche. Su voz temblaba por momentos de emoción, pero su mirada permanecía fija, dirigida al jurado y, a veces, a Mark Miller, quien, con el ceño fruncido, intentaba aparentar inocencia sentado en la mesa de la defensa. Describió con detalle el acoso de Miller, su intento de soborno, la trampa con drogas que le tendió y el aterrador momento en que le disparó. El testimonio de Aisha no fue solo el de una víctima, sino también el de una persona que conocía la ley y fue traicionada por quienes debían hacerla cumplir. A continuación, testificó el agente Kevin Ramírez. Como testigo de la fiscalía, Ramírez valientemente se presentó para contar toda la verdad a pesar de la presión de algunos de sus antiguos colegas y las veladas amenazas que recibió. Confirmó cada detalle del testimonio de Aisha, desde la decisión deliberada de Miller de detener su auto, el intento de extorsión y la siembra de drogas, hasta la mentira de Miller sobre que Aisha estaba armada. El testimonio de Ramírez, un policía contra otro, resultó especialmente impactante para el jurado. Las grabaciones de las cámaras del patrullero y de las cámaras corporales se mostraron en la sala, sumiéndola en un silencio sepulcral. El audio y el video hablaban por sí solos, exponiendo la brutalidad y el engaño de Miller. Los peritos forenses presentaron su análisis, confirmando que las huellas dactilares de Aisha no se encontraban en el paquete de droga y que la ubicación de la bala indicaba que Miller le había disparado intencionalmente a quemarropa. Los abogados defensores de Mark Miller, un destacado abogado penalista, hicieron todo lo posible por cambiar la situación. Argumentaron que Miller actuó en defensa propia, que, dadas las escasas luces y las circunstancias estresantes, Miller tenía motivos para creer que Aisha estaba sacando un arma. Intentaron difamar a Aisha insinuando que su forma de conducir, con un coche de lujo y su actitud poco cooperativa, eran señales sospechosas. También trataron de desacreditar al agente Ramírez, sugiriendo que testificaba para obtener clemencia o por una disputa personal con Miller. Sin embargo, los esfuerzos de la defensa se vieron debilitados por las sólidas pruebas y el testimonio consistente de testigos clave. El incisivo interrogatorio del fiscal especial puso de manifiesto las contradicciones en el testimonio de Miller y lo absurdo de los argumentos de la defensa. Tras semanas de intenso juicio con decenas de testigos y abundantes pruebas presentadas, tanto la fiscalía como la defensa expusieron sus alegatos finales. El jurado, compuesto por 12 ciudadanos cuidadosamente seleccionados, se retiró a la sala de deliberaciones. La espera se prolongó durante varias horas, un momento de tensión asfixiante para todos los presentes. Finalmente, se hizo el anuncio. El jurado había llegado a un veredicto. Cuando el jurado regresó a la sala, la atmósfera se tornó aún más tensa. El presidente del jurado se puso de pie, con voz clara y solemne, y leyó cada veredicto en voz alta. Por el cargo de agresión agravada con arma peligrosa, el jurado declara culpable al acusado Mark Miller.
Por el cargo de abuso de poder, declara culpable al acusado Mark Miller. Por el cargo de causar intencionalmente lesiones graves, declara culpable al acusado Mark Miller. Por el cargo de hacer declaraciones falsas a los investigadores, declara culpable al acusado Mark Miller. Y por el cargo de violación de los derechos civiles de Aisha Hayes, el jurado declara culpable al acusado Mark Miller. Mark Miller fue declarado culpable de todos los cargos. Un suspiro de alivio, seguido de aplausos e incluso sollozos de emoción, resonó entre los allegados de Aisha. Aisha sostenía la mano de su mejor amiga, sentada a su lado. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de fe en la justicia, aunque tardía, pero inminente. Mark Miller se desplomó en su silla, con el rostro pálido. Su anterior arrogancia y desafío habían desaparecido, reemplazados por la desesperación y un miedo palpable. Unas semanas después, en la audiencia de sentencia, el juez, tras escuchar los alegatos finales de ambas partes, dictó su veredicto definitivo. El juez enfatizó la gravedad de los delitos de Miller, la traición a la confianza pública y el daño irreparable que causó a Aisha Hayes, por los cargos más graves de violación de derechos civiles, lesiones graves, y lesiones intencionales con un arma peligrosa. Mark Miller fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las penas restantes por los cargos restantes se cumplirán simultáneamente. Se había hecho justicia. El mazo del juez resonó como confirmación final. Mark Miller fue esposado y conducido fuera de la sala, poniendo fin a su carrera como policía corrupto y comenzando su larga condena tras las rejas. La vida de Aisha Hayes cambió para siempre después del incidente. Aunque se hizo justicia y los culpables pagaron, las cicatrices en su cuerpo y alma permanecen. La herida de bala en la parte baja izquierda de su abdomen será un recordatorio permanente de aquella terrible noche, pero las cicatrices invisibles en su alma, la pérdida de fe en una parte del sistema a la que una vez sirvió con tanta fidelidad, pueden ser aún más profundas y difíciles de sanar. Aisha tardó meses, incluso años, en recuperarse por completo, tanto física como mentalmente. Se sometió a una extensa terapia física y psicológica. El apoyo de su familia, amigos, colegas y comunidad le dio fuerzas durante los momentos más difíciles. Tras un largo periodo de descanso y reflexión, Aisha decidió no reincorporarse de inmediato a su puesto de fiscal federal. La experiencia traumática le abrió un nuevo camino, una nueva misión. Con determinación y experiencia legal, fundó la Fundación Aisha Hayes para la Justicia y la Rendición de Cuentas, una organización sin fines de lucro. La fundación brinda asistencia legal gratuita a víctimas de violencia policial y otras formas de abuso de poder, y aboga por reformas profundas en el sistema de justicia penal para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad para todos, especialmente para las comunidades marginadas. Aisha Hayes se ha convertido en una voz poderosa, un símbolo de resiliencia, valentía y esperanza para miles de personas que han sufrido y siguen sufriendo injusticias. Es oradora invitada frecuente en universidades, conferencias de derechos humanos y eventos comunitarios. Comparte su historia no para suscitar lástima, sino para crear conciencia, inspirar a otros a defender lo que es justo y promover un cambio social positivo. A veces, al ver un coche patrulla en la calle, Aisha aún siente un escalofrío, pero ahora ese miedo inicial ha dado paso a una resolución más firme, a la determinación de seguir trabajando para construir un mundo donde nadie más tenga que pasar por lo que ella pasó. Encuentra una nueva paz y un nuevo propósito en su trabajo, en ayudar a los demás y en canalizar su dolor personal para generar un cambio positivo. Las lecciones que se desprenden de la historia de Aisha Hayes son profundas y multifacéticas. Demuestran que el racismo y el abuso de poder siguen siendo problemas dolorosos que pueden existir en cualquier lugar y arruinar la vida de cualquiera, incluso de quienes parecen estar protegidos por su posición y conocimiento.
La historia también confirma que el camino hacia la justicia puede ser extremadamente difícil, arduo y costoso, y requiere una perseverancia y un coraje extraordinarios. Pero sin duda vale la pena luchar por ella. La verdad, por más oculta o distorsionada que esté, saldrá a la luz si existe la suficiente determinación y apoyo de la comunidad. La rendición de cuentas es fundamental para construir una sociedad justa y civilizada. Quienes abusan del poder, sin importar su posición, deben ser expuestos y castigados conforme a la ley. Finalmente, la historia de Aisha es un poderoso testimonio de la fortaleza interior y la resiliencia del ser humano. Incluso en las peores circunstancias, tras los traumas más profundos, las personas pueden encontrar la fuerza para levantarse, superar la adversidad e incluso hallar un nuevo propósito, más significativo, en la vida. Al escuchar la historia de Aisha, ¿qué opinas del sistema policial y judicial al que sirvió con tanta dedicación y del que luego fue víctima? ¿Existe alguna esperanza de un cambio real para que tales tragedias jamás se repitan? Para que nadie, sin importar su color de piel o condición social, tenga que pasar por lo que Aisha sufrió en aquella calle desierta aquella noche.